ciudad. Suplicamos que el Espíritu Santo obre entre nosotros. Señor, no traemos nada, solo nos aferramos a la cruz de Jesucristo. Ayúdanos a tener una visión mediada por Cristo de lo que estas Escrituras nos enseñan, y que tu iglesia sea santa, que tu pueblo siga con alegría y gozo y obediencia a tu palabra. Oh Señor, líbranos de las distracciones, de los corazones errantes, de la apatía, del sueño, para que la palabra caiga en tierra fértil en nuestros corazones el día de hoy. Ayúdame a hablar de las glorias de Cristo. Ayuda a mi lengua a poder ministrar a mis hermanos aquí. Y concédenos estas cosas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, Rey de los santos, cabeza de la iglesia. Amén. Pueden tomar sus lugares. Abramos nuestras Biblias una vez más al Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y para recordarnos, vamos a leer empezando el versículo 1 hasta el versículo 8, pero solamente vamos a enfocarnos en los versículos 4 y 5 en el sermón para el día de hoy. Esta es la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por la gracia de Dios, retomamos una vez más nuestra exposición del libro de Tito. Hasta ahora, el Señor nos ha permitido contemplar muchas verdades gloriosas. En el capítulo 1, el énfasis principal fue la importancia de una pluralidad de pastores llamados por Dios, calificados por Dios, capacitados por Dios y sostenidos por Dios, que deben ser establecidos en cada iglesia conforme el Señor en su providencia así lo permita. Luego avanzamos a considerar las características de hombres y mujeres piadosos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y hasta este punto hemos visto dos retratos bíblicos: el retrato de un varón mayor piadoso y el retrato de una mujer mayor piadosa. Esto nos conduce hoy a considerar el retrato bíblico de una mujer joven piadosa. Y como ya hemos escuchado, este término joven se refiere muy probablemente a una mujer menor de 60 años. Entonces la mayoría de ustedes, mis hermanas, entran dentro de esta categoría. Dicho eso, despongamos una vez más nuestros corazones y pongamos nuestra atención en la palabra de Dios, ahí en el versículo 4, donde dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
Ahora, para recordarnos, debemos entender el comienzo del versículo 4 como una continuación directa del retrato piadoso de la mujer mayor. Ella debe ser maestra, maestra de lo bueno, maestra de las cosas de Dios. Ahora bien, para ser muy claros, esta enseñanza no es formal. No es como si ella fuera una predicadora. Esto no está hablando de una mujer dando conferencias, escribiendo libros o teniendo su propio podcast. El contexto aquí es la iglesia local. Y la instrucción se da de una manera sencilla, cercana y personal. Muy probablemente de forma individual, una a una. Es el espíritu de decir: hermana, puedo pasar por su casa y ayudarle con las cosas del hogar. Y es en esos momentos, en medio de la vida cotidiana, cuando la enseñanza es impartida. No desde una plataforma, sino desde el ejemplo. No con micrófonos, sino con una vida piadosa, vivida delante del Señor y compartida con amor. Pero lo que este texto deja muy claro es que la mujer mayor piadosa instruye a las mujeres más jóvenes de manera orgánica y privada en el contexto de la vida diaria. Ellas deben formar y guiar a estas mujeres jóvenes a ser castas y a vivir su vida delante del rostro de Dios. Escuchen lo que dice Juan Calvino, hablando acerca de las mujeres mayores. Él dice: para que estén más atentas a su deber. Muestra que no es suficiente que su propia vida sea decorosa, sino instruyen también a las mujeres jóvenes, mediante sus enseñanzas, a una vida decorosa y casta. Por eso añade que por medio de su ejemplo deben entrenar en templanza y sobriedad a aquellas mujeres más jóvenes, a quienes el ardor de la juventud podría de otro modo conducir a la imprudencia. Y luego, en el resto de estos dos versículos, vemos lo que la mujer mayor piadosa está llamada a impartir en la vida de una mujer más joven. Primero, al final del versículo 4, y quizás el más principal de los llamados: amar a sus maridos y amar a sus hijos, como dice la palabra del Señor. Pero mis hermanos, noten el orden aquí que tenemos. Primero y ante todo, que amen a sus maridos. Note que esto asume que el desarrollo normal de la vida de una mujer cristiana joven es que procure el matrimonio, si el Señor lo permite. Y que su esfera principal de labor en esta vida estaría centrada en el hogar, trabajando en favor de su marido y de sus hijos. Nuevamente, vemos la influencia del feminismo. Las mujeres hoy no se quedan en casa, persiguen sus carreras. Se dice que puede hacer todo lo que un hombre puede hacer. Y el feminismo ha sacado a las mujeres del hogar y las ha llevado al lugar de trabajo, y esto ha provocado que descuiden su deber principal delante de Dios. Ahora, para ser muy claros, no es pecaminoso en sí mismo que una esposa y madre tenga un trabajo fuera del hogar. Pero se convierte en pecado cuando ese trabajo toma prioridad sobre su llamado como esposa y como madre. ¿Me explico? Ahora, no quiero que nadie me malentienda y salga de este lugar diciendo: bueno, el pastor Luke dice que es pecado que una mujer tenga un trabajo, punto. No, para nada, mis hermanos.
Pero si ella no puede ser fiel a su llamado como esposa y como madre, entonces no debería estar trabajando fuera del hogar. Ahora algunos dicen, pero necesitamos 2 ingresos. Tal vez ese sea el caso. Pero usted tiene que hacerse una pregunta y maridos, mis hermanos, me dirijo a ustedes principalmente aquí. ¿Es absolutamente necesario que su esposa trabaje? ¿Está usted haciendo todo lo que está a su alcance para que ella no tenga que hacerlo? Y si lo está haciendo, entonces delante del Señor, déjela trabajar. Pero no envíe a su esposa a trabajar solo para tener más comodidades. No envíe a su esposa a trabajar porque usted no quiere hacer el duro trabajo de enseñar e instruir a sus hijos cada día, dejando que lo hagan las instituciones del gobierno. Y permítame decir una cosa más aquí. Si una esposa y madre trabaja fuera del hogar, va a tener dificultad para equilibrar su llamado principal con los secundarios. También va a luchar para recordar a qué la ha llamado el Señor y para mantener sus prioridades en orden. Voy a ser muy honesto aquí. Yo guié a mi familia de manera pecaminosa durante los primeros años de mi matrimonio. Yo quería que tuviéramos más dinero. Quería que Courtney trabajara porque ganaba muy bien. Pensábamos, bueno, mandamos a los niños a la escuela y los 2 seguimos trabajando. Mi mamá cuidaba a Harper cuando era pequeña. Y luego por la convicción del Espíritu Santo dijimos, estamos mal. Estamos persiguiendo el sueño americano y no la enseñanza bíblica. ¿Y saben qué? El Señor siguió proveyendo después de que mi esposa dejó de trabajar. Y para nosotros fue y sigue siendo un asunto de fe. Vamos a creer y confiar en el Señor. Así que no estoy diciendo que una mujer no pueda trabajar. Pero sí estoy diciendo que la Escritura enmarca el trabajo de la esposa dentro del contexto del hogar. Piensen conmigo solamente para darles un ejemplo. Proverbios 31. Versículo 24. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Y versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan del balde. Esto nos muestra que ella trabaja. Incluso vende fuera de su hogar, pero está trabajando desde su hogar. No pasando 40, 50, 60 horas a la semana en una oficina. Hermanos, les ruego aquí que consideren lo que el texto de la Escritura está diciendo y que permitan que su conciencia sea guiada por el Espíritu Santo conforme a su palabra. No por sus sentimientos, no por su comodidad, no por sus sueños, sino por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la mujer joven piadosa debe aprender? Ve allí una vez más el versículo 4. Primero tenemos aquí a amar a sus maridos. Amar a sus maridos. Deben ser amantes de sus maridos. Y Juan Gil lo expresa de manera muy acertada. Dice, amar a sus maridos, ayudarlos y asistirlos en todo lo que puedan, procurar su honra y su bien, esforzarse por agradarlos en todas las cosas, asegurar la paz, la armonía y la unidad, tratarles con afecto y simpatizar con ellos en todas sus aflicciones y angustias, pues esto no se dice tanto en oposición a poner sus afectos en otros hombres y a la contaminación del lecho matrimonial, sino en oposición a la aspereza y al mal carácter. Y este llamado
aquí que tenemos la palabra de Dios, amar a sus maridos, implica que no es algo natural. Cuando dos personas pecadores se casan y viven juntas, uno llega a ver con claridad la profundidad de su propio pecado. Y es precisamente allí donde se necesita la gracia de Dios. Un hombre de Dios dice: las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos. Y esto implica que el amor no es automático. Requiere un esfuerzo deliberado. La palabra que Pablo usa implica un amor de amistad. El esposo y la esposa deben cultivar un compañerismo cercano. El amor por su marido comienza en la manera en que usted piensa acerca de él cada día. Si usted se queja de sus malos hábitos y lo menosprecia todo el día en sus pensamientos, no lo está amando. Debe comenzar dando gracias a Dios por él y pensando en sus necesidades y en cómo puede suplirlas. El amor de amistad requiere tiempos juntos, compartiendo pensamientos y sentimientos. Además, amar a su marido significa que usted está viviendo conforme a lo que Dios la ha llamado a hacer como esposa. Usted se somete a su marido como Dios la ha llamado, lo respeta como cabeza del hogar, lo apoya en su liderazgo, ora por él y camina a su lado, busca su bien antes que el suyo propio y honra al Señor a cumplir con gozo el rol que Él le ha encomendado. Y no solo amen a sus maridos, fíjense una vez más en la Escritura, sino que amen a sus hijos. Y esto, mis hermanos, es segundo en importancia. Es segundo, después de amar a su marido. Nuestros hijos necesitan saber que amamos a nuestros cónyuges más que a ellos. Nuestro amor viene primero en la familia. Y ese amor está fundamentado en el amor con el cual Cristo nos amó a nosotros. Ve allí y amar a sus hijos. Como dice Matthew Henry, y amar a sus hijos no solamente con un afecto natural, sino con un afecto espiritual. Un amor que brota de un corazón santo y santificado, que está regulado por la palabra. No un amor consentidor y necio, que los indulgencie en el mal, descuidando la debida reprensión y corrección cuando es necesaria, sino un amor cristiano ordenado, que se manifiesta en su educación piadosa, formando correctamente su vida y sus costumbres, cuidando de sus almas, así como de sus cuerpos, de su bienestar espiritual, así como de su bienestar temporal, dando prioridad principalmente y en primer lugar a lo espiritual. Amar a sus hijos es hacer lo que Dios manda con respecto a sus hijos. Amar a sus hijos no es darles todos los deseos de sus corazones. No es consentirlos, no es evitar el conflicto, no es darles todo lo que piden para que estén tranquilos o para que no molesten. Eso no es amor bíblico. Amar a sus hijos es disciplinarlos conforme a la palabra de Dios. Y aquí es donde nuestra cultura hiera gravemente. En nuestra cultura se dice pobrecito o déjelo ser, o es solo un chiquillo. Se evita la corrección, se evita la disciplina, se evita decir no. Y muchas veces los padres quieren ser amigos de sus hijos cuando Dios los ha llamado a ser padres. Amar a sus hijos no es entregarles una pantalla para que se queden quietos. No es permitirles hablar sin respeto. No es tolerar la desobediencia.
no es ceder por cansancio. Amar a sus hijos es enseñarles, corregirlos, formarlos y muchas veces negarles lo que quieren por su bien eterno. Padres y madres, disciplinar no es falta de amor. Es una de las expresiones más claras del amor verdadero que tenemos en toda la vida. La Escritura nos enseña que la necedad está ligada al corazón del niño y que Dios ha dado a los padres la responsabilidad de tratar con ella. Y aquí hablo tanto a esposos como a esposas. Maridos, no deleguen toda la crianza espiritual a la madre. No se ausenten, no se refugien en el trabajo o en el cansancio. Dios los ha llamado a guiar, instruir y disciplinar a sus hijos. Y esposas, mis hermanos, no críen guiados por la emoción del momento o por la presión cultural. Críen conforme a la palabra, aun cuando eso sea impopular, aun cuando otros no lo entiendan. Incluso si sus vecinos lo denuncian, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amar a sus hijos es prepararlos para vivir delante de Dios, no simplemente para funcionar en esta sociedad. Es formar sus corazones para Cristo, no solo sus modales para los hombres. Oren al Señor pidiendo la gracia para amar a sus hijos como Cristo manda. Y maridos, mis hermanos, ustedes necesitan ayudar a sus esposas en esta tarea. Guiarlas con amor, apoyarlas y ayudarlas en aquello a lo que Dios las ha llamado. Pero no solamente debe amar a su marido y a sus hijos. Las Santas Escrituras nos dan varias características más a las cuales las mujeres jóvenes piadosas deben aspirar por la gracia de Dios. Piénsenlo así. Al comenzar un año nuevo, casi todos nos ponemos metas, ¿verdad? Algunos dicen, este año quiero ser más disciplinado, quiero ahorrar más, quiero comer mejor, quiero organizar mi tiempo. Hay un objetivo delante, algo a lo cual uno apunta, algo que todavía no se ha alcanzado plenamente, pero hacia lo cual se esfuerza. Nadie se despierta el 1 de enero y dice, ya llegué. No, hay intencionalidad, hay esfuerzo, hay constancia. Y de la misma manera, la palabra de Dios nos presenta aquí un retrato, un blanco, una meta espiritual. No es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Es algo a lo que se aspira, a lo que se extiende, a lo que se busca llegar, dependiendo de la gracia del Señor. Y eso es exactamente lo que ahora las Escrituras nos van a mostrar. En que debe crecer, en que debe perseguir y a que debe aspirar a la mujer joven piadosa, no confiando en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios obrando en su vida. Y esto ahora nos lleva al versículo 5. Ve allí conmigo. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está la lista divinamente inspirada por el Espíritu Santo de lo que toda mujer joven piadosa debe ser. Primero, a ser prudentes. Tenemos esta palabra o esta característica que sea prudente. Y esta palabra significa templada,
discreta y describe a una mujer que puede gobernar sus afectos, sus sentimientos, emociones y pasiones. Es alguien que tiene dominio propio. Es una persona que actúa con moderación, con control sobre sus pasiones y deseos. Es aquella que se gobierna a sí misma. Segundo, castas. Y como señala un comentarista, casta aquí se refiere principalmente a la pureza moral. Y especialmente en este contexto, la pureza sexual y la fidelidad matrimonial. De ahí 1 de Timoteo 2. Vayamos juntos a 1 de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver este texto. 1 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 9. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, mis hermanos, escúchenme bien aquí. No es malo ni pecaminoso arreglarse o maquillarse, pero si se hace con el propósito de atraer la atención de hombres que no son su esposo, entonces el corazón está mal. Y permítame preguntarla de esta manera. ¿Se preocupa usted tanto por la persona interior, por el alma, como por lo exterior? Debe ser, mis hermanas. Luego Tito 2 dice, cuidadosos de su casa. Al volvernos a Tito capítulo 2, seguimos con la lista dada por Dios. Cuidadosos de su casa. En conjunto con lo que escuchamos antes acerca de que la esfera principal del trabajo de la mujer es el hogar, las Escrituras añaden además que ella debe ser cuidadosa de su casa. Y esta frase se trata de una mujer que atiende con diligencia el hogar, que cuida, ordena y gobierna su casa con responsabilidad debajo su cabeza su esposo. Implica que está presente, que se ocupa de lo que sucede en el hogar y que asume ese espacio como su responsabilidad principal. La idea no es pasividad, sino labor activa y constante. Cuidar el ambiente del hogar, velar por el bienestar de la familia, administrar lo que Dios ha provisto y procurar que el hogar funcione con orden, paz, fidelidad delante de Dios. Y escuche cómo este hombre de Dios lo expresó. Trabajadores en casa, es decir, una dedicada a los deberes del hogar, ocupada en los asuntos domésticos o como diríamos hoy, ama de casa. Y esto contrasta con la conducta de las viudas jóvenes de Éfeso, quienes estaban ociosas y andaban de casa en casa. Acompáñame ahora a 1 de Timoteo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 13. Donde dice, Primera de Timoteo 5, 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Pero piensen en la siguiente ilustración. Allá por el siglo XVIII, en un pequeño pueblo de Inglaterra, vivía una mujer llamada Susanna Wesley. Muchos la conocen como la madre de John y Charles,
Wesley, pero ella fue una mujer notable por derecho propio. Susana tenía una familia grande, 19 hijos, aunque solo 10 llegaron a la edad adulta. La vida no era fácil. Su esposo Samuel era ministro, pero el dinero siempre escaseaba y las presiones eran constantes para ellos. El hogar estaba lleno de ruido, responsabilidades de trabajo continuo. Sin embargo, en medio de todo eso, Susana tomó en serio su llamado en el hogar y su vida espiritual. Cada día ella buscaba un momento para el Señor. No tenía un lugar especial ni comodidades. Su manera sencilla, pero muy intencional, de apartarse era sentarse en la cocina y ponerse un delantal sobre la cabeza. Ese delantal era la señal para todos en la casa. Mamá está con el Señor. En ese espacio pequeño y humilde, ella oraba, leía la palabra y examinaba su corazón delante de Dios. Esto no era un ritual vacío, era una mujer ocupada en su casa, pero anclada en Dios. Y en medio del trabajo doméstico, del cansancio y del ruido de los niños, ella entendía que su fortaleza espiritual era esencial para cumplir fielmente su llamado. Y los frutos fueron reales. Años después, sus hijos serían usados por Dios de manera notable. Pero ese impacto no comenzó en un púlpito, comenzó en el hogar, con una mujer fiel, trabajadora en casa, que temía a Dios y buscaba su rostro. Este ejemplo nos recuerda que ser cuidadosa de su casa no es algo pequeño ni insignificante. Es un llamado alto y santo. Y cuando una mujer vive su vida delante de Dios, aún en lo ordinario del hogar, el Señor produce fruto que permanece. Ahora, al volvernos a Tito, vemos que las mujeres jóvenes sean buenas. Una vez más, otro hombre de Dios dice, la palabra buena se refiere a aquello que es bueno en su carácter o constitución, beneficioso en su efecto. En el Evangelio de Lucas, él ilustra el significado de esta palabra buena, agathos, en griego, al describir diferentes tipos de suelo. Dice, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Así, la palabra buena o agathos se refiere a aquello que tiene las características apropiadas para cumplir la función esperada de manera plenamente satisfactoria. Y de esta manera, estas mujeres jóvenes deben ser gentiles, consideradas, amables, afables y compasivas, aun con aquellas personas que no lo merecen y que son poco amables con ellas. Y por último, pero quizás uno de los conceptos más difíciles para las mujeres de hoy en día, sujetas a sus maridos. El significado que nos indica quién está sujeto, reconociendo la autoridad dada por Dios al hombre en el hogar. La esposa no está llamada a liderar, sino el esposo. Él es el cabeza del hogar y Dios ordena a las esposas que se sometan piadosamente. Sumisión en sus pensamientos, sus palabras, acciones, e incluso sus propios corazones. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado que así sea. Acompáñame ahora a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 22 al 24. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Hermanos, notemos con cuidado el mandato. Que la esposa esté sujeta a su propio marido. Y cuando el apóstol Pablo habla aquí, no lo hace como una persona privada, ni está dando consejos culturales de su época. Pablo es apóstol de Jesucristo, un representante autorizado del Señor. Escucharlo a Él es escuchar a Cristo por medio de las Santas Escrituras. Por eso, aunque este mandato choque con nuestra cultura y sea visto como políticamente incorrecto, sigue siendo la voluntad de Cristo para su pueblo. Nosotros no somos guiados por la cultura, sino por la palabra de Dios. Gran parte del rechazo a la idea de la sujeción o someterse viene de una mala comprensión bíblica. La sumisión no es un asunto de inferioridad, ni algo meramente femenino, ni una forma de esclavitud. Es un asunto relacional y de orden establecido por Dios. Todos vivimos bajo autoridad. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. La Biblia no dice que las mujeres se someten a todos los hombres, sino que la esposa se someta a su propio marido. Ella no pierde su dignidad, ni su voz, ni sus dones. Al contrario, las Escrituras muestran que una esposa piadosa habla con sabiduría, aconseja con amor y usa plenamente sus capacidades para el bien de su familia. Todo dentro del orden que Dios ha establecido. La sumisión bíblica entonces es voluntaria, continua y espiritual. No es forzada por el marido, sino ofrecida libremente como un acto de obediencia al Señor. Y es una manera de vivir, no algo ocasional. Y no depende de que el esposo sea perfecto, sino de que Dios es digno de ser obedecido. Cuando una esposa se somete a su marido como al Señor, está mostrando su amor por Cristo. Esta sumisión no es negativa ni opresiva, es libertad bajo la autoridad de Dios, una expresión gozosa de fe. Y siempre tiene un límite claro. Nunca se obedece al marido cuando éste manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda. En todo lo demás, la esposa camina en sujeción amorosa, honrando a Cristo y siendo una ayuda idónea, conforme al diseño sabio y bueno de Dios. Y permíteme decir una cosa más aquí. Y dígase con claridad y con temor de Dios. Muchas mujeres hoy en día son complacientes, pero no sumisas. Por eso a muchas esposas se les hace tan difícil someterse a su marido, especialmente cuando llega una decisión muy importante. No es un problema del momento, es un problema que se ha venido formando con el tiempo. Nunca se cultivó un corazón verdaderamente sumiso. Lo que hubo, en muchos casos, fue simplemente acuerdo. Mientras el esposo pensaba como ella, no había conflicto. Todo marchaba bien. Pero estar de acuerdo no es lo mismo que someterse. Cuando llega el momento del desacuerdo, y siempre llega, ahí se revela la verdad. No hay sumisión. ¿Por qué? Porque nunca la hubo desde el principio. Lo que había era esto. Estoy de acuerdo contigo mientras yo siga teniendo el control de mi corazón.
no era sumisión, era casualidad de opiniones. Y seamos honestos, hermanos, es fácil seguir a alguien con quien uno está de acuerdo, ¿verdad? Eso no requiere fe. Eso no requiere gracia. Lo difícil es someterse cuando no se está de acuerdo, cuando la decisión no es la que uno hubiera tomado, cuando el corazón quiere resistir. Y ahí es donde entra la pregunta final, la pregunta que no podemos evitar. ¿A quién ha llamado Dios a liderar el hogar? No a la cultura, no a las emociones, no al orgullo. Dios ha llamado al esposo. Y la sumisión bíblica no comienza en la crisis. Comienza mucho antes. En un corazón que ha aprendido a confiar en el orden sabio y bueno de Dios. Y todo, mis hermanos, con el propósito, como dice Tito 2, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque nuestras acciones reflejan a nuestro Salvador. La manera en que vivimos proclama el Evangelio para bien o para mal. Nuestro proceder puede adornar el Evangelio de Cristo o puede distorsionarlo delante de los hombres. Así que a la luz de todo lo que hemos oído de la palabra de Dios, querida hermana, permítame preguntarle, ¿cómo está usted delante del Señor? ¿Cómo está su corazón? Quizás esta noche, esta tarde, por la obra y la convicción del Espíritu Santo, usted se da cuenta de que no está en Cristo. Y que eso se manifiesta en su corazón y en su manera de vivir. Pero amada, venga a Cristo. Venga a Cristo por la fe. Crea en el Evangelio de Jesucristo. Y para todos los que están aquí sin Cristo, lo mismo es cierto. Si por la fe se apartan de sus pecados y vienen a Él, serán salvos. Y mis hermanos hombres, ten cuidado. Tengan cuidado. Este no es un sermón para llevar a casa y usarlo como munición para presionar o aplastar a sus esposas. No, usted debe liderar con amor, buscando ganar el corazón de su esposa. Ayúdale a crecer en estas cosas por la gracia de Dios, mientras vela con seriedad por su propia alma. Esfuércese por sostenerla, cuidarla y edificarla. Y mujeres mayores, ustedes deben ser ejemplo vivo de estas verdades y enseñarles de manera informal a sus hermanos más jóvenes. Aún en la vejez, si obedecen la voz del Señor, Dios las hará útiles para su reino. Tomemos en serio las palabras del Señor esta tarde, mis hermanos. ¿Será esta iglesia marcada por la santidad y por un deseo sincero de seguir a Cristo, cueste lo que cueste o no? Debemos estar dispuestos, hermanos. Debemos entregarnos más a Cristo y a su Evangelio. Que eso sea cierto para todos los que estamos aquí esta noche. Y que Cristo reciba toda la gloria, la honra y la alabanza ahora y por los siglos. Oremos. Oh Dios nuestro, nuestro Dios que está en el cielo, danos fe. Danos corazones obedientes. Danos lo que necesitamos esta tarde por medio de su Espíritu. Confesamos nuestros pecados, que son muchos. Y nuestra única esperanza es Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.